Buenos días, hermanos. Quería aprovechar esta oportunidad para saludar a toda la comunidad, tanto tiempo que no nos vemos, pero a la vez también dar gracias al Señor por todo lo maravilloso que Él ha sido con nosotros y alabarle, bendecirle, darle la honra, la gloria por todas las maravillas que Él ha hecho. Especialmente hemos estado retirados, alejados por la enfermedad de René, pero el Señor se ha manifestado de una manera increíble. Así que por eso yo lo alabo, le bendigo y también darle las gracias a todos los hermanos que nos han apoyado en oración, que nos han llamado, que sabemos que están preocupados. Y por todo ese amor dan gracias y darle la honra, la gloria a nuestro Dios que se merece todo. Y esperamos vernos en el tiempo que Dios tenga dispuesto. Un abrazo para todos. Buenos días, hermanas, hermanos. Qué bueno es dirigirnos a ustedes a través de este medio. Qué buena es la tecnología que podemos hacerlo, aún estando ausentes. Realmente ha sido un tiempo difícil, un tiempo complicado al que hemos estado pasando, en forma general digo, y realmente uno echa de menos a sus hermanos cuando no los tiene cerca. Es como que añora el abrazarles, el bendecirnos juntos, el amarnos, el estar congregados. Eso lo echamos de menos, pero bueno, en algún momento esto que estamos viviendo va a pasar y vamos a poder estar nuevamente juntos para sentir el abrazo, para sentir el cariño, para alabar al Señor juntos, para gozarnos en el Señor, para dar tantas gracias por todas las maravillas que Él ha hecho por cada uno de nosotros, cómo nos ha librado de peligro, cómo nos ha cuidado, cómo nos ha mantenido sanos. Así que yo estoy infinitamente agradecido del Señor. Y que este tiempo que estamos viviendo en casa, acuartelado, como dicen muchos, que sirva, que le saquemos provecho también. Conversemos, las familias, las ideas que tenemos, que vamos a tener, los proyectos que podemos tener, conversarlos, y todo en una base en el Señor. Me venía un pensamiento de todas las cosas que están ocurriendo, incluso desde octubre en adelante, cuando estaban todas estas manifestaciones de paro, de rechazo al gobierno, qué sé yo, todas estas anomalías que se dieron, y se hablaba de la primera línea. Siempre había una primera línea en que iba, en este caso, al choque o a la defensa. Ahora estamos hablando también de una primera línea que es la salud, los médicos, los hospitales, las clínicas, las enfermeras, que están trabajando mucho y están en primera línea para salvar vidas. Y eso es muy bueno. Pero yo pensaba en una tercera línea. Y la tercera línea, que es la primera para nosotros, la primera línea, pero tercero, es la iglesia. La iglesia tiene que estar en la primera línea. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros tenemos la posibilidad, en este tiempo complicado, en este tiempo de dolor, en este tiempo de angustia de muchas personas que están tan preocupadas, es la iglesia la que tiene que ir a aconsejar, a amar, a llevar palabras de alivio, de aliento, palabras de verdad, palabras que los lleven a conocer a Cristo, que les lleve a conocer a Cristo. Me recuerdo cuando empezamos nosotros en comunidad, empezamos con un grupo casero y se convirtieron muchísimas personas, pero me recuerdo muy bien que
hubo en ese entonces un terremoto y la gente asustada llegaba a la casa a que oráramos por ellos. Y así se convirtieron muchas personas. Yo veo que no es malo, estamos muy unidos entre nosotros, entre la comunidad centro, comunidad, qué sé yo, de cordillera, etcétera, comunicándonos mucho, bendiciéndonos, dando palabras. Pero yo les quiero pedir, hermanas y hermanos queridos, que eso también lo hagamos para afuera. Llama a tu amigo, usa el teléfono, llama a tu pariente, llama a un familiar, llama a alguien que esté necesitado de una palabra. Seamos la primera línea, la iglesia debe ser la primera línea en llevar a Jesucristo a las personas que no le conocen. Entonces, esa es mi petición como pastor. Hermanos, aprovechemos este tiempo que es muy bueno para evangelizar, para llevar la palabra de Dios, para que muchos conozcan al Señor y se salven. La ciencia médica o los médicos están tratando de salvar vidas, y son vidas físicas. Nosotros tenemos que salvar vidas espirituales, vidas eternas, en que esas vidas tengan una vida eterna en el Señor. Y en eso agradamos a Dios, en eso le glorificamos. Así que, bueno, muchísimas gracias a esta forma de comunicarnos. Les bendigo a cada uno de ustedes. Extraño, como digo, el abrazo. Extraño la hermanita anciana que cada vez que me veía decía: pastor, yo estoy orando mucho por usted y por toda su linda familia. Echo de menos eso, echo de menos el abrazo de las ancianitas, de los hermanos, de las hermanas. Pero bueno, en algún momento llegará ese momento en que estaremos todos juntos y gozándonos en el Señor. Que Dios bendiga a cada uno de nosotros, que Dios bendiga esta nación. Les amo, hermanos, en el Señor. Amén. Chao. Buenos días. Los saludamos en el nombre del Señor, esperando que la bendición del Señor esté siempre con ustedes y que su Espíritu Santo esté reconfortando sus corazones, sobre todo en estos tiempos difíciles que se están viviendo, pero nosotros como hijos de Dios tenemos que tener la confianza de que nuestro Padre Celestial conoce el proyecto de nuestras vidas y sabe todas las cosas que nos tienen que suceder. La gracia del Señor está siempre con nosotros. Él es nuestra fortaleza, es nuestra roca firme en la cual tenemos que asirnos. Él nos bendice con alimento, con refugio y con cuidado, porque Él nos ha cuidado en estos tiempos difíciles. Ha cuidado a mi esposa, ha cuidado a nuestros hijos, ha cuidado a nuestra hija que está en Francia, ha vivido la cuarentena solita en Francia, y ha cuidado a toda nuestra familia, porque Él es bueno y porque su amor es grande. Él es nuestra fortaleza y nuestro escudo. Viviana les va a dar una cita. Nosotros como familia queremos entregar una palabra que sería el Salmo 18, 1 y 2. Mi Señor, mi fortaleza, yo te amo. Mi Señor y Dios, tú eres mi roca, mi defensor, mi libertador. Tú eres mi fuerza y mi escudo, mi poderosa salvación, mi alto refugio. En ti confío. Hermanos, no dejemos de confiar en el Señor, porque Él es nuestro refugio. Que el Señor los bendiga y los siga cuidando en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenos días, mis queridas hermanas, hermanos. Qué gusto de estar una vez más con ustedes a través de este medio para compartirles una palabra del Señor. Qué bueno ha sido estar en comunidad, qué linda es esta comunidad y el WhatsApp que tenemos ha sido muy enriquecedor.
el amor de todos se ha ido manifestando, de modo que estamos tan contentos y felices de escucharnos, de leernos unos a otros cada día. Y las oraciones nos han llevado al Padre y estamos muy contentos por ello. La pandemia es un tiempo muy difícil que ha traído mucho dolor, muchas complicaciones en todo sentido. Y nosotros oramos, ¿cierto?, porque el Señor nos ayude a atravesar esta tormenta. No necesariamente queremos que Él nos haga salir de la tormenta, en tanto entendemos que es parte de su plan, de su voluntad, de los tiempos que Él está permitiendo y llevando en la historia del universo y del ser humano. Pero nosotros pedimos que Él nos ayude a atravesar esta tormenta, que su misericordia, que siempre está sobre sus hijos, sea notoria en estos tiempos. Así que ánimo en el Señor y confiemos en su amor y en su potestad sobre todas las cosas. Padre, en el nombre de Jesús oramos ahora para que tu Santo Espíritu me ayude a mí a compartir esta palabra y bendigas a mis hermanos que escuchan en el nombre de Jesús. Amén. En esta mañana quisiera compartirles de la gracia extraordinaria de Dios. Y para eso quisiera leer un par de textos de base. Vamos a leer varios otros, muchos otros, pero unos textos que están en la epístola, en la carta de Pablo a Tito, y que hablan del Evangelio, de la salvación por la obra de Jesucristo. En Tito 2, del 11 al 15, se nos refiere ahí el Evangelio, esto que Dios quiere insistirle a Tito para que lo comparta en la isla de Creta, donde él estaba. Y el primer pasaje se refiere a la salvación en referencia a la esperanza. Y en el segundo pasaje, que está en Tito 3, del 3 al 8, lo hace también el Evangelio de Salvación en referencia a las obras consecuentes que el creyente, el cristiano, el discípulo, tiene que hacer y ser celoso, como dice la palabra, en eso. Vamos a leer entonces estos dos textos. Tito 2, 11 al 15. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, y que nadie te menosprecie, le dice Pablo a Tito. Y en Tito capítulo 3, del 3 al 8, entonces, Evangelio de la salvación, pero en referencia a obras también. Entonces dice: porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo.
el cual derramó en nosotros, el Espíritu Santo, derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Este es el Evangelio. Repasemos nosotros, digo repasemos porque yo sé que estas cosas ustedes las conocen muy bien, pero este es el Evangelio y nosotros repasemos el por qué y para qué de la cruz de Cristo. Es curioso, pero yo a veces le he preguntado a hermanos en Cristo qué es la salvación y de qué nos salvamos y qué es el Evangelio. Y la verdad es que no siempre es tan acertada o tan justa y, digamos, correcta, digamos así, la respuesta. Incluso yo mismo, tantos y tantos años estando en el ambiente de iglesia, sin embargo, creo que comencé a comprender el Evangelio perfectamente, digamos, o correctamente, quiero corregir esa palabra, correctamente mejor, porque perfectamente, no sé, cada día vamos aprendiendo más, ¿verdad? Pero correctamente hace no tantos años, diría unos pocos. Antes tenía una noción, pero si me preguntaban yo también, no sé si era tan exacto. De modo que creo que es importante y además porque conocer exactamente lo que es el Evangelio, lo que es la salvación, es muy bueno en estos tiempos porque hay muchas voces, hay muchos evangelios que se predican en el mundo, eh, digamos, contando otro evangelio, cosas distintas, agregadas, algunos le ponen, le quitan, algunos dicen, quiero hablarte del evangelio y dicen, el Señor te ama y tiene buenos planes para ti. Ese no es el evangelio. Y tanto así que incluso Pablo dice que si es que alguno les predica otro evangelio, incluso yo mismo, dice Pablo, si yo les predicara otro evangelio, no, eso no está bien y usa una palabra muy fuerte, sea maldito, ¿verdad? Sea anatema. Así que creo y quiero compartir con ustedes lo que yo he aprendido sobre lo que es exactamente el Evangelio. Y que no lo he aprendido yo por mi propia cuenta, sino que muchos hermanos han podido escribir, han podido predicarnos para ayudarnos a entender perfectamente esto. Entonces, al final de esta enseñanza, voy a decir, vamos a hacer un resumen de pequeño, así como en una oración, una frase larga quizá, de qué es lo que es exactamente. Tengo intenciones de enviarles los apuntes de esta enseñanza, porque hay muchos textos y hay que, en algunas situaciones, creo que es digno de meditarlas, repasarlas y quizás hasta conversarlas en un grupo en casa, si es que ustedes así lo quieren. Así que tengan sus Biblias, pero no anoten los pasajes, yo se los voy a enviar después. Vamos a comenzar diciendo algunas de las cosas que están de los ladrillos de abajo de la construcción de lo que es el Evangelio. Dios es santo. Ese es un primer concepto, ¿no es cierto?
Dios es santo. Dios es único, absolutamente único. No hay otro como Él. Dios trasciende a toda realidad. Dios trasciende a toda realidad. Todo lo que existe, todo lo que ha sido creado, Dios, el Trino Dios, está antes y por encima de toda otra realidad, y por eso que es trascendente, decimos. Y Él es más valioso que todo, absolutamente más valioso que todo lo creado. Su existencia no depende de nada en absoluto. Su existencia es antes de todo y no depende de nada ni de nadie. Él es santo. Él está entonces en ese sentido, no hablamos en este sentido de la santidad en términos morales, aunque sí lo es, por supuesto, pero estamos hablando de la santidad de Dios en el sentido de que Él es único, es aparte, es otra cosa, es incomparable. Lo segundo es que Dios es recto. Dios es recto, Él es perfectamente recto. Él es la rectitud. Y Él no la toma de afuera. No es que la rectitud exista por sí misma y Dios la toma y la incorpore y la viva completamente, perfectamente. No, porque fuera de Dios todas las razones, todas las cosas que están, que son de Dios son de sí mismo, están dentro de Él. Por lo tanto, Él es la rectitud, Él es la justicia. Es como decimos que Dios es el amor. Él no lo toma para darlo perfectamente, sino que el amor está en Él. Él es el amor y Él es la rectitud y Él es la justicia. Él entonces en ese sentido es su propio principio, el estándar de justicia es de Él, es autoexistente en Él. De ahí nace la rectitud y la justicia. Así que nada ha entrado en Dios, nada ha entrado de afuera hacia Dios, por lo tanto nada ha sido tampoco ni removido ni cambiado. Así que Él es el estándar, de ahí nace en Él la rectitud y la justicia. Y cuando Él, por ejemplo, sentencia a los impíos o recompensa a los justos, Él lo hace sin ninguna influencia de ninguna cosa, de ninguna otra situación, de ningún otro concepto, sino que lo hace de sí mismo. Y lo que Él hace de sí mismo es perfecto. En su rectitud, Dios ha establecido, por ejemplo, las leyes naturales, todas las leyes que sustentan, que rigen el universo. Y las leyes que rigen el universo son perfectas, las que conocemos ahora o conocen incluso los científicos, los hombres de ciencia ahora, y las que no conocen, porque hay muchas leyes que todavía no se conocen. Pero todas son perfectas, no se mueven, pero ni un ápice, son todas perfectas. Y si, como dicen también los científicos, si alguna de estas leyes sufriera alguna, pero micronésima de modificación, el universo completo se vendría al suelo. Por eso que Dios es perfecto en lo que Él hace. Él es recto, Él es justo perfectamente. Y así como es perfecto en las leyes naturales que rigen el universo, también es perfecto en las leyes espirituales. En las leyes espirituales. Él es perfecto en todo concepto moral, en toda rectitud moral, en toda justicia moral, y no hay cambio ni sombra de cambio. Qué bueno es que Dios sea así, porque nosotros podemos confiar en un Dios
perfecto, en un Dios que no cambia, en un Dios que es inconmovible en lo que Él es. Siempre deseamos eso, que las cosas, que haya alguien en quien confiar, que lo que se dice sea como se dice y lo que se hace sea como lo perfecto. Y Dios es así. Un tercer concepto que está a la base de lo que vamos a hablar del Evangelio es el concepto de la voluntad única de Dios. No puede haber otra voluntad que no sea la de Dios. No puede haber otra voluntad en el universo que no sea la de Dios. Y Él no lo permite. Cuando Él creó los ángeles estaban adheridos a la exclusiva voluntad de Dios en todo. Así fue como fueron creados los ángeles. Y ellos, con libertad, se adherían, se sujetaban a la preciosa voluntad de Dios. Sin embargo, como sabemos, uno de los ángeles, el más bello de los ángeles, se disoció, quiso tener una segunda voluntad. Y incluso por el engaño posteriormente de él, o más que por el engaño, la seducción engañosa al ser humano, ya no solamente hubo una segunda voluntad, sino que una tercera y millones de voluntades como las que nosotros vemos hoy día. Pero Dios insiste, y si es una insistencia de Dios, vaya que va a ser así, en que es una sola voluntad en el universo y esa es la de Él. Leamos unos pasajes respecto de esto que sucedió con Satanás, con Lucifer, que están en los pasajes de Ezequiel 28 e Isaías 14. Ezequiel dice, describe el estado inicial de Satanás de esta manera: Hijo de hombre, entona una elegía al rey de Tiro y adviértele que así dice el Señor omnipotente. Y ahora se refiere a Lucifer. Eras un modelo de perfección, lleno de sabiduría y de hermosura perfecta. Estabas en Edén, en el jardín de Dios, adornado con toda clase de piedras preciosas: rubí, crisólito, jade, topacio, cornalina, jaspe, zafiro, granate y esmeralda. Tus joyas y encajes estaban cubiertos de oro y especialmente preparados para ti desde el día en que fuiste creado. Fuiste elegido querubín protector, porque yo así lo dispuse. Estabas en el santo monte de Dios y caminabas sobre piedras de fuego. Desde el día en que fuiste creado, tu conducta fue irreprochable, hasta que la maldad halló cabida en ti. Ezequiel 28, 12 al 15. Y el profeta Isaías proporciona más detalles sobre las aspiraciones de Satanás. Y dice: ¿Cómo has caído del cielo, lucero de la mañana? Tú que sometías a las naciones has caído por tierra. Decías en tu corazón: subiré hasta los cielos, levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios, gobernaré desde el extremo norte en el monte de los dioses, subiré a la cresta de las más altas nubes, seré semejante al Altísimo. Isaías 14, 12 al 14. Así que eso sucedió con Satanás. Él se rebeló contra Dios e introdujo una segunda voluntad. Y como decíamos, también sedujo engañosamente al hombre, y de ahí hay muchas voluntades distintas a las de Dios. Pero Dios sancionó aquella actitud, tanto de Satanás como del ser humano. Sancionó a Satanás
sacándolo de su majestad en la que estaba, del ámbito de la majestad de Dios y de sus funciones, las funciones que tenía Satanás como querubín protector, como el primero de a bordo en los cielos, en el ámbito de Dios. Y al ser humano, como sabemos, también lo expulsó del jardín de Edén y vino sobre el ser humano la muerte espiritual y la muerte física. Sanciones durísimas, durísimas, porque Dios en su perfección, en su rectitud perfecta, condenó, sancionó fuertemente esto, porque Él no va a tolerar, no tolerará una segunda voluntad, una segunda opinión, una segunda voluntad, es mejor ese término. Y por eso Jesús, cuando está orando, nos enseña, ¿no es cierto?, es Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, hágase tu voluntad. Jesús siempre habló de que la voluntad del Padre se haga, porque es perfecta y no se puede mover un ápice. No se puede mover la voluntad en el universo, en todo lo creado, en todo lo que conocemos y en todo lo que no conocemos. Lo que es de Dios, la voluntad de Dios, no se puede mover nada. Por eso que la ira de Dios, la sanción de Dios es adecuada. Es tremendamente adecuada y nosotros tenemos que estar muy de acuerdo con ella. Así que así llegamos a la condición del hombre. Un hombre expulsado de Edén y un hombre que ya ahora está sobre él esta muerte espiritual y esta muerte, posteriormente la muerte física. Esta es la condición del hombre. Y Pablo la relata en Romanos 3 del 10 al 18. Romanos 3, un momentito, acá. Y él dice, en este texto, él dice, así está escrito, describiendo así una verdad que es permanente y universal. Y él dice, yo voy a hacer un resumen, ¿no es cierto? Él dice lo siguiente respecto de la condición del hombre. No hay ni uno solo justo, ni siquiera uno. Nadie es realmente sabio. Nadie busca a Dios. Todos se desviaron, todos se volvieron inútiles. No hay ni uno que haga lo bueno, ni uno solo. Lo que hablan es repugnante, como el mal olor de una tumba abierta. Su lengua está llena de mentiras. Veneno de serpientes gotea de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Se apresuran a matar. Siempre hay destrucción y sufrimiento en sus caminos. No saben dónde encontrar paz. No tienen temor de Dios en absoluto. Frente a esta condición del ser humano, entonces, ¿cómo podríamos acercarnos a un Dios absolutamente perfecto? Si esta condición relatada por Pablo ahí, que yo resumí, es pero absolutamente opuesta a la rectitud y a la justicia de Dios. ¿Cómo podríamos acercarnos? ¿Cómo nos justificaremos para evitar el castigo? Bueno, esa pregunta muchos se la han hecho y y están en textos del a ver, creo que se me perdieron acá,
pero no importa. Están en Salmos, en Miqueas, diciendo, pero ¿qué haremos? ¿Qué obra podemos hacer? Incluso en Miqueas el profeta llega a decir, bueno, pero ¿qué tenemos que hacer? ¿Quemar miles de animales? ¿Ofrendar ríos de aceite de oliva? Incluso ofrendar nuestros hijos, quemar nuestros hijos. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué podemos hacer? Es una pregunta que ha estado en el corazón y la mente de los hombres para saber cómo podemos justificarnos, cómo podemos acercarnos a Dios. Entonces, ¿cómo nos salvamos de la ira justa y recta de Dios? ¿Cómo lo hacemos? Porque esa es la salvación. ¿De qué nos salvamos? A veces cuando uno pregunta, dice, bueno, pero ¿qué es la salvación? Y algunos dicen, bueno, nos salvamos de andar en las tinieblas. Nos salvamos de estar oprimidos por Satanás. Nos salvamos de estar en esta condición pecaminosa. Pero siendo cierto, no es exactamente de lo que nos salvamos, sino que nos tenemos que salvar de la justa ira de Dios. Es su ira razonable, perfecta, que es así, que por causa de su rectitud perfecta, su ira es perfecta. Y es de esa ira, de esa sanción de Dios, de la que nos salvamos. Los otros aspectos son secundarios, son un efecto de la salvación. Pero la salvación es de la ira, de la sanción durísima de Dios por la segunda o tercera voluntad, por el pecado del hombre al oponerse a la precisa voluntad de Dios. Ahora, así que tenemos ya establecido la rectitud de Dios y la condición de Satanás y del ser humano, que está bajo la ira y la sanción de Dios. Dios, entonces, sabiendo nuestra absoluta imposibilidad de escapar de su justa ira, Él mismo proporciona en su bondad la salida, la justificación, la salvación a esta condición. Porque Dios es bondadoso. De su perfección nace la bondad. No es que Él la toma y la hace ser, sino que Él es la bondad absoluta. Él, de su perfección, y tenemos que pensar en esto, de su perfección y su rectitud absoluta nace la legítima ira extrema, hasta de condenar a la muerte eterna a todo aquel que se opone o que quiere tener una segunda voluntad. Su ira y su sanción extrema es legítima. Pero también en su perfección, Dios, el Trino Dios, tiene el amor extremo. Él proporciona en su amor extremo la salida para esta condición del ser humano. Entonces, como Él no necesita nada, y de su naturaleza creadora, su naturaleza creadora hace que Él sea generoso y bondadoso. Porque ser generoso y bondadoso es dar. Y Dios da de sí para sacar al ser humano, darle salida, darle justificación de esa condición en la que el ser humano está.
Así que, como todos sabemos, ¿qué hizo la Trinidad? Dio a Jesucristo. El consejo de la Trinidad se dio cuenta, usamos palabras humanas, ¿cierto? Pero se dio cuenta de que la ofrenda tenía que ser absolutamente pura para satisfacer la perfección, la rectitud de Dios, su justicia. Y entonces la única posibilidad era que alguien puro, absolutamente puro y limpio y sin mancha, pudiera representar a la raza humana. Y como no había entre los hombres ninguna persona que pudiera hacerlo en absoluto, entonces el Hijo, la segunda persona de la Trinidad, se encarna, se hace ser humano, en todo se hace ser humano como nosotros, para representarnos ante el Padre y ofrendarse para ser la salida, la justificación a la condición nuestra como seres humanos. Así que Él nos representa absolutamente. Y leamos entonces ahora en Romanos 3, 21 al 26, esto mismo que estoy diciendo. Dice, pero ahora, tal como se les prometió tiempo atrás en los escritos de Moisés y de los profetas, Dios nos ha mostrado cómo. Aquí está nos está respondiendo. Bueno, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué podemos hacer? Como se hacían las preguntas de los antiguos. ¿Cómo nos podemos justificar? Dice, Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir con las exigencias de la ley, que por lo demás no se podían cumplir. Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuere. Pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, Dios nos declara justos gratuita y bondadosamente por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo por nuestros pecados. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado, porque Él está mirando hacia el futuro, hacia lo que iba a venir, Cristo Jesús. Y de ese modo los incluiría en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente, dice Pablo. Dios hizo todo eso para demostrar su justicia, porque Él mismo es justo e imparcial, y declara a los pecadores justos a sus ojos cuando ellos creen en Jesús. Y en Efesios, un segundo pasaje, en Efesios 2, 1 al 5, también se nos declara el cómo seremos justificados. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, este pero de Dios es impresionante, es maravilloso. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados,
nos dio vida juntamente con Cristo, porque por gracia sois salvos. Ok, entonces aquí está, porque el Evangelio, estos textos están por todo el Nuevo Testamento. Estos textos que nos hablan de la condición del ser humano y de la justificación por la muerte de Jesucristo. Y nosotros entonces somos declarados justos por creer en ese acto de Jesucristo, por la fe en ese acto de Jesucristo. Y veamos una serie de textos aquí, que los voy a leer rápidamente. Por ejemplo, Romanos 5:6 dice que Él murió por los impíos. Romanos 5:8, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 4:25, Él fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. 1 Corintios 15:3, Él murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Gálatas 1:4, se dio a sí mismo por nuestros pecados. Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Hebreos 9:28, así Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. 1 Pedro 2:24, Él llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. 1 Pedro 3:18, Él padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarlos a Dios. 1 Juan 2:2, y Él es la propiciación por nuestros pecados. 1 Juan 3:16, Él puso su vida por nosotros. 1 Juan 4:10, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Así que, después de leer todos estos textos, nos queda absolutamente claro, como siempre lo hemos tenido, pero estamos remarcando lo que es el Evangelio de salvación. Así que Jesucristo fue nuestro sustituto. Él, libre de todo pecado, puro, absolutamente puro, murió para pagar el castigo por nuestros pecados y nosotros somos declarados justos cuando creemos. Cuando creemos. Aleluya. Así que en estos textos se nos habla de la propiciación. ¿Qué es la propiciación? La propiciación es el acto de aplacar la ira de Dios. Aplacar la ira justa, legítima, perfecta de Dios. Y también se nos habla entonces de la expiación. ¿Qué es la expiación? La expiación es el acto que elimina la culpa o pecado de un tercero, quedando así por un tercero, por una persona distinta al pecador, un tercero, en este caso Jesucristo, quedando así el sujeto culpable, o sea nosotros, absueltos de cualquier castigo o pena. Eso es la expiación. Un tercero toma nuestro lugar y nos deja nos exime del castigo o la pena. Otro toma. Eso es la expiación. Entonces, lo que hemos nosotros leído, lo que nosotros llevamos hasta aquí, ¿no es cierto? Que tenemos la condición del ser humano, la obra de reemplazo, la obra vicaria, vicario es reemplazo, de Jesucristo por nosotros. Él nos sustituye, en lugar de la muerte que nos correspondía a nosotros, Él nos sustituye. Esta es la doctrina de la sustitución expiatoria penal, así se llama esta doctrina,
penal porque tiene que ver con el castigo eterno al cual nosotros estábamos condenados. Y expiatoria porque un tercero nos sustituye, se pone en el lugar nuestro en la cruz. Así que Jesucristo se convirtió en la viva personificación de toda maldad que describimos que Pablo había dicho ahí en Romanos, ¿no es cierto?, de la condición del hombre. Jesucristo personifica toda esa maldad que puede ser, es incluso imaginable e inimaginable, que está en el corazón y en los actos del ser humano. Ese es el clímax del dolor de Cristo. Él que era puro, absolutamente puro, sin mancha, santísimo, sin pecado, sobre él caen absolutamente todos los pecados pasados, presentes y futuros de la humanidad. Y ese es su dolor. Y por eso que él, cuando caen todos esos pecados por una imputación, no es que él hizo nada, sino que se cargaron, se imputaron sobre él, entonces él llega en la cruz a decir: Elí, Elí, lama sabactani. ¿Por qué me has abandonado? Porque ahí se hace crítica esta separación entre la santidad, la rectitud perfecta, la justicia perfecta de Dios y el pecado cargado sobre Cristo ahí en la cruz. Ese es el dolor. Si bien hubo dolor en el oprobio, en las heridas, en la corona, en los latigazos, en los lanzazos, etc., un dolor extremo mientras él iba derramando su sangre. El dolor extremo es cuando los pecados de toda la humanidad se cargan sobre su persona. Él llega, él personifica todos los pecados de la humanidad. Y nosotros somos declarados justos por creer. Vamos a un pasaje ahora que está en 2 Corintios 5, 18 al 21. Porque el Evangelio de Salvación continúa. Hasta ahí vamos en estas dos situaciones. Pero este pasaje nos va completando el entendimiento de lo que es el Evangelio de la salvación. Dice así: y todo esto es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. Y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él. Pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente. Y nos dio a nosotros el maravilloso mensaje de reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando les rogamos: vuélvanse a Dios. Y el versículo 21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así que aquí se nos habla del gran intercambio de la reconciliación. A Cristo se le imputaron todos los pecados de la humanidad y a nosotros se nos imputó la santidad y la perfección de Cristo. De tal forma, ¿y cómo? De tal forma que nosotros llegamos a ser justos ahora por imputación, no por algo que nosotros hayamos hecho, sino por algo que se nos da, por algo que se nos pone, que eso nos hace que nosotros personifiquemos ahora la justicia, que no era nuestra, sino que era la justicia de Cristo, ahora
viene a estar en nosotros y por eso que somos declarados justos delante de Dios, por la justicia de Cristo que eso nos imputa. ¿Y cuándo se nos imputa esa justicia? Se nos imputa cuando nos unimos a Cristo por la fe, al reconocer su obra en la cruz, por la fe, nosotros nos unimos con Cristo. Esa unión espiritual ocurre cuando el Espíritu Santo viene a morar en nosotros enseguida del acto salvífico de fe, de creer en Cristo. El Espíritu viene a nosotros y nos pone en esa condición de ser justos ante los ojos de Dios. Qué tremendo. Y es solo por la fe. Pero Dios hace todo. Dios proporciona la salida en Cristo y Dios nos justifica, nos hace justo ante sus ojos por su pura misericordia, por su pura bondad. Él hace todo. Este es el gran intercambio de la reconciliación, que a Cristo se le imputan los pecados nuestros y a nosotros se nos imputa la justicia de Dios. Para gloria de Dios, para la gloria de Dios. Porque toda la salvación no toma en cuenta necesariamente como fin último al ser humano, para sacarlo de esa condición en la que estaba y para bendecirlo con la justicia de Dios, sino que ese es todavía son los medios para llegar al fin último, que es la gloria de Dios. Así, los justificados, los que creen y que son justificados, son para la gloria de Dios. Eso es lo que está en el corazón de Dios, hacer justos a estos seres humanos que creen para que sean para su gloria, para que alaben su gloria. Por eso dice que Él hace un pueblo para Él. No es que solamente quiere bendecir un pueblo, sino quiere hacer un pueblo para Él. Aleluya. Aleluya. Y una cosa más muy importante, queridos hermanos, volvamos al texto de Tito 2, 11 al 14. Tito está después de las dos cartas a Timoteo, ¿verdad? Ok. Tito 2, 11 al 14 dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Ya ahí tenemos todo lo que hemos visto. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación de todos los hombres que creen. Y sigue, enseñándonos. La gracia de Dios nos enseña por el Espíritu Santo que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este mundo, en este siglo, en este mundo maligno. Vivamos nosotros sobriamente, sabiamente, justamente, con justicia justa y piadosamente, es decir, con devoción a Dios. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Pero lo que quería remarcar acá es que la gracia es una gracia que nos salva de la condición que conversamos y que nos enseña por el Espíritu Santo, nos enseña la justicia de Cristo y nos enseña a vivir con sabiduría, con justicia y con devoción al Señor. Es por el Espíritu Santo entonces que andamos así. Entonces la gracia no solo nos salva, sino que nos enseña a andar. Gálatas 3, 24
Gálatas 3:24. Acá estamos. Dice: antes de que se nos abriera el camino de la fe en Cristo, estábamos vigilados por la ley. Nos mantuvo en custodia protectora, por así decirlo, hasta que fuera revelado el camino de la fe. Dicho de otra manera, la ley fue nuestra tutora. En la versión Reina Valera dice que fue nuestro ayo. Y voy a explicar en un segundo lo que eso es. La ley fue nuestra tutora hasta que vino Cristo. La ley nos protegió hasta que se nos declarara justos ante Dios por medio de la fe. Y ahora que ha llegado el camino de la fe, ya no necesitamos que la ley sea nuestra tutora. El ayo o tutor era un personaje que se encargaba de los hijos de la gente rica, de las familias ricas. Era una persona que los custodiaba, una persona que les ponía un marco, les decía: no hagas eso, no hagas esto, pórtate bien, cómete la comida, peínate bien, aséate, etc. Los mantenía en un marco, en un cierto marco moral, pero a través de una custodia. No eran los profesores, no era un instructor, sino que era un custodio, un tutor que lo cuidaba y que incluso lo llevaba a la escuela para que en la escuela sí aprendiera la palabra, y ahí estaba a cargo de los rabinos. Pero ese era el rol de la ley. Pero ahora ya nosotros, dice Pablo acá en Gálatas, que ya ese rol ya no es necesario. Ya no es necesario, porque ya no tenemos que aprender la ley o que la ley nos ponga el marco de acción, sino que ahora es por el Espíritu Santo que nosotros nos comportamos. Así que el Espíritu Santo es el maestro. El Espíritu Santo es quien nos guía a comportarnos sabiamente, justamente y con devoción al Señor. La gracia, entonces, como hemos visto, la gracia extraordinaria de Dios nos salva de la condición en la que estábamos y nos enseña a vivir en novedad de vida, en la vida que agrada al Señor, una vida que es imposible comprender a menos que sea el mismísimo Dios en la persona del Espíritu Santo quien la ponga en nuestros corazones para vivirla. La justicia, hemos visto entonces, la justicia de Dios, la expiación, la salvación, la propiciación, la unión con Cristo, las obras consecuentes, la alabanza, que era la devoción a Dios, la adoración. Hermanos, hermanas, estas son cosas de arriba, estas son cosas celestiales, estas cosas no las tiene nadie otro que la iglesia. Así que son las cosas de las que tiene que hablar la iglesia, de esta salvación, de esta gracia tan grande que Dios nos ha dado. Este es el Evangelio, en resumidas cuentas. El Evangelio es una buena noticia, ¿verdad? Pero el Evangelio comienza con una mala noticia, entre comillas. Esa mala noticia es que la condición del hombre es perversa, absolutamente perversa, y tiene una condenación eterna, una condenación justa y perfecta en la rectitud de Dios, y tiene una condenación eterna. Pero Dios, en su amor, da a Jesucristo para sacarnos de esa situación, de esa condenación, para reconciliarnos con Él y enseñarnos una vida nueva. Ese es el Evangelio. Y el Evangelio está por todo el Nuevo Testamento, dicho de una u otra forma, por Pablo, por Pedro, por Juan, por Jesucristo, una enseñanza de Jesucristo y una enseñanza apostólica. El ser humano está condenado a la justa y perfecta ira de Dios,
pero la misericordia y la bondad de Dios han dado a Jesucristo para que salgamos de esa condición, nos reconciliemos con Dios y vivamos justamente y en la esperanza de todo lo que viene cuando Cristo venga. Alabamos al Señor por esta tremenda bondad que ha caído sobre nosotros, por su pura gracia. Señor, te damos gracias porque nos salvaste de esta condición. Señor, que vivamos entonces una vida nueva para la gloria tuya. Bendice a mis hermanas y mis hermanos, que podamos, Señor, meditar en esta gracia extraordinaria tuya, para la gloria de tu nombre. Gracias, Señor. Amén.